Soy el pastor Juan José Gil. Mira, una de las señales más interesantes quizá que encontramos en la Biblia acerca del tiempo del fin está reflejada en el capítulo 2 del libro de Daniel, en aquella estatua que el rey Nabucodonosor, emperador de Babilonia, había visto en un sueño y que no sabía cuál era la interpretación, de forma que tuvo que reunir a los sabios de su época para ver si alguno era capaz de descifrarle el sueño, aparte de mostrarle exactamente de qué había ido el sueño. Así que ahí tenemos la oportunidad, por revelación divina dada al profeta Daniel, de cuál era la interpretación de ese sueño, así como los pormenores. Entonces vemos como el profeta Daniel le va a decir a Nabucodonosor, de parte de Dios, que lo que ha visto es una parte o resumen de la historia de la humanidad, de la historia de los imperios. Los imperios, sobre todo, que iban a tener relación con Israel. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al tiempo final. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Encontramos que la estatua comienza por el propio Nabucodonosor, representado por una cabeza de oro, y acaba en los pies que están construidos de barro y de hierro, barro cocido y hierro. Últimamente se ha extendido una explicación o una interpretación que resulta bastante interesante para decirnos que aquel barro y aquel hierro mezclados podrían significar, aunque algunos lo aseguran tajantemente, que podría significar pues lo que estamos viviendo en la actualidad, es decir, el proceso hacia el transhumanismo, es decir, el barro representaría a la raza humana o a la naturaleza humana y el hierro o el metal representaría pues a esa parte metálica que se incluye, podríamos decir, dentro de los programas de transhumanismo. Y entonces esa mezcla entre tecnología transhumanista y naturaleza humana estaría representada en esa mezcla. Personalmente yo eso no lo veo nada claro, primero porque tampoco es tan así que el hierro pueda representar al transhumanismo, aunque el barro sí, desde luego, puede representar a la naturaleza humana. Pero por otra parte, me parece que tiene más una connotación política, ya que está hablando de imperios, está hablando de reinos. El oro representando al imperio babilónico, o más adelante vendría la plata, o más abajo la imagen, representando a Medo-Persia, o el bronce representando a Grecia, o el hierro representando a Roma. Todas estas representaciones son sin duda más bien políticas que otra cosa. Por eso yo diría, lo que está revelándonos el profeta Daniel en esos pies de la imagen es que vendría un gobierno final en la historia de la humanidad que sería una mezcla política entre lo que hoy consideramos democracia, es decir, gobierno del ser humano en general o de los pueblos, juntamente con dictaduras. Pueden ser dictaduras políticas propiamente hablando, es decir, dictadores, tiranos, absolutistas, que gobiernan las naciones, que por supuesto también se da. O puede representar a partidos que actúan de forma dictatorial, lo cual es bastante común. O más aún, podría representar políticamente también al adoctrinamiento, a los pensamientos que tratan de imponerse, o al pensamiento único, que ya sabemos que está actuando
y de una forma muy clara en esta generación. Así que yo diría que más allá de considerar el transhumanismo, aunque es muy interesante y también se está dando como una señal de nuestra época, pero en la imagen de Daniel 2 no se sostiene bien. Os explico por qué. Porque si el barro y el hierro no se pudieran mezclar, eso significaría que la estatua se derrumbaría bajo su propio peso. Porque al estar los pies, y ya sabéis que se utiliza como expresión, tiene los pies de barro, significa que no va a aguantarse porque el barro no es suficientemente fuerte como para soportar más de cierto peso. Entonces, esa expresión nos ubicaría en un escenario en el que la Tierra, con su política, o el mundo, con sus naciones o sus poderes, se desmoronarían por sí mismos al tener pies de barro. Pero no es eso lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice, la palabra de Dios apunta a que, porque eso aparece también en el sueño, a que será una piedra en mayúscula, es decir, una referencia al Mesías, a Jesús, que viene del cielo y golpea en los pies de la tierra. Perdón, en los pies de la imagen, o sea, en los pies de las naciones, en los pies de la estatua. Esto viene a indicarnos que el derrumbe de la sociedad, el derrumbe del gobierno humano en la historia de la humanidad, el fracaso, el gran fracaso de la humanidad, no se produce por su propio peso, por su desmoronamiento, se produce más bien por la intervención de Jesús. Es decir, es la piedra la que ejecuta ese derrumbe. No es la fragilidad del barro, ya que está también amasado con hierro. Y el hierro y el barro podríamos decir que son la base de las construcciones de hoy día. Son masas de grava, lo llamamos hormigón y cemento, mezclado con hierro para sostener la estructura. De manera que el sostén que da el hierro es suficiente como para que se mantenga en pie. Sin embargo, cuando hablamos de pensamiento único o pensamientos dictatoriales, filosofías o políticas que le den sustento a un mundo como en el que estamos actualmente, podemos decir que eso podría perdurar por muchos siglos, por mucho tiempo, pero no va a ser así, porque la piedra que viene del cielo, Jesús mismo con sus ángeles, tal y como él profetizó, descenderá del cielo, destruirá a sus enemigos, destruirá al anticristo, destruirá a toda la maquinaria desarrollada por el gobierno humano a manera de Torre de Babel o de Babilonia, tal y como está dicho en Apocalipsis, especialmente los capítulos 14, 17 y 18. Entonces, podemos pensar de otra manera, es decir, aunque ciertamente estamos en la época de la transición al transhumanismo, y esto pueda ser una señal, no es a eso a lo que se refiere Daniel en el capítulo 2. Es más bien una cuestión política. Y tenemos que prestar mucha atención a esos intereses que hay en la actualidad, de meter en la naturaleza humana o en la política democrática pensamientos dictatoriales, pensamientos únicos que se pretende que le den sustancia a la política actual o sustancia a los movimientos filosóficos, como queramos llamarle, de pensamiento en la situación actual en la que está el mundo, en la que estamos todos. Y por eso tenemos que prestarles mucha atención
al adoctrinamiento. ¿Qué se nos quiere meter? ¿Cómo se quiere conducir la política actual? Que presume de democracia, que presume de humanista, pero en realidad está siendo adoctrinada, sustentada, engañada, con pensamientos, ideas totalmente contrarias al bien común, al bien de la humanidad, por más que se les quiera revestir de algo positivo. Yo llamaría la atención en ese sentido. Lo que estaba revelándonos el profeta Daniel a través de ese sueño dado a Nabucodonosor es que el tiempo del fin se caracterizaría por esa mezcla política extraña, o bien por la falsedad de querer que el ser humano se mantenga en una posición férrea que no le conviene y que de alguna forma es el sostén de lo que el hombre ha construido sobre la tierra, pero acabará. Y no acabará simplemente por su derrumbe natural, acabará por la intervención de Dios, por medio de la segunda venida de Jesucristo, para lo cual deberíamos de estar preparándonos. Que el Señor os bendiga.